¿Qué tal, familia de la fe? Bienvenidos una vez más a su espacio devocional en los brazos del Padre. Esperamos que sea un espacio muy edificante donde tenemos la oportunidad de estudiar la palabra en temas bastante interesantes para nuestro crecimiento espiritual, para nuestras buenas relaciones interpersonales en la familia de la fe y, por supuesto, para el fortalecimiento de nuestra fe. Aquí tenemos en este espacio también la oportunidad de apoyarnos unos a otros en oración por nuestras necesidades, y tenemos un equipo de intercesores, intercesoras que están pendientes de las peticiones allí, y estas son escritas en nuestro grupo de intercesores para orar y apoyar. Entonces, si tienes una petición, escríbela allí con la palabra petición en mayúscula para diferenciarla de los otros comentarios, y así cuentas con el apoyo de nuestro equipo. Hoy la transmisión es diferida, así que no es en tiempo real, pero hace posible que nuestro equipo esté pendiente y estamos ahí orando por sus peticiones. Bienvenidos entonces a este espacio. Vamos a orar para abrir este espacio en su palabra, para crecer, para que el Señor nos dé todo el entendimiento necesario y que no solamente recibamos esto como una información, sino que nos permita tomar decisiones concretas en torno a nuestra vida cristiana. Amén. Amado Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar teniendo este espacio, de llegar hasta cada uno de nuestros amados hermanos allí en las redes sociales, a estos dispositivos. Bendíceles, Padre Celestial, guárdales, Señor. Permítenos hoy, a través de tu palabra, crecer en el conocimiento de ti, crecer en el conocimiento de tu voluntad para nosotros, crecer en carácter, que seamos más como Cristo en este carácter, Padre Celestial, y que podamos ser cada vez mejor testimonio a un mundo que tanto necesita conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Muchas gracias. Toma nuestras mentes, toma nuestros corazones, y que no haya ninguna distracción que impida que la semilla de tu palabra se establezca en corazones preparados, en corazones o en terrenos fértiles, para que dé fruto y mucho fruto, Padre Celestial. Así que descansamos en tu presencia, que descansamos aquí en este espacio devocional, en este ratito, a través de tu palabra, recibiendo instrucción y consejo de ella, Señor, para caminar firmes en la senda que has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es el segundo episodio de la serie que hemos titulado La Caída. Un tema que, pues, lamentablemente nos atañe a todos, porque muy probablemente en una gran magnitud o en una pequeña magnitud hemos venido tropezando y quizás hemos caído en alguna situación, en alguna tentación, en alguna falta, en algún error. Y en algunos casos este tipo de caídas ha traído unos costos, unas pérdidas significativas en cuanto a tiempo, en cuanto a fortaleza, en cuanto a fe, incluso en cuanto a cosas materiales o relaciones interpersonales. Y por eso hemos venido estudiando esto. Lo que estamos trabajando a través de esta serie es un análisis de la caída que el apóstol Pedro tuvo en su vida y en su relación con el Señor Jesús, y que nos deja un ejemplo a nosotros. Vimos en el episodio anterior cómo la Escritura nos exhorta a observar estos episodios bíblicos, no tanto para juzgar o no con la intención de juzgar o señalar a aquellos personajes de los cuales la Escritura ha sido muy transparente al mostrarnos su humanidad, sus vulnerabilidades, sus caídas, sus tropiezos, sus desaciertos, y no somos diferentes a ellos. Y muy por el contrario, está eso escrito para dejarnos ejemplo, a fin de amonestarnos y a fin de que nosotros hagamos una evaluación en nuestras propias vidas y desde ahí tengamos la oportunidad de ajustar lo que es necesario ajustar y evitar, por lo tanto, entonces, este tipo de caídas. En torno al apóstol Pedro, estamos viendo unos episodios previos a la captura del Señor Jesucristo, y hemos analizado ya una primera actitud que quizás fue el inicio de esta caída en torno al apóstol Pedro, y estuvimos viendo en el episodio anterior este pasaje de Mateo capítulo 26, donde Jesús habla acerca de una profecía bíblica donde dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Habiendo dicho Jesús: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche.
Pero Pedro sale diciendo, aunque todos se escandalicen de mí, pues yo nunca me escandalizaré. Y eso evidencia una actitud de soberbia, una actitud de prepotencia, que por supuesto no es saludable. Y por eso la Escritura, en este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 11, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí de pronto fue el principio de la caída del apóstol Pedro. Pensó estar firme, pero no fijó sus decisiones. Él creyó, con algo de soberbia, con algo de engreimiento, de prepotencia, que él se la podía, él podía enfrentar, él era intentable, él no iba a caer, él no se iba a avergonzar de Jesús, él no iba a ser esparcido y él iba a estar bueno. Es evidente que él no tenía una mala intención con su actitud, sin embargo, él quería evidenciar que tenía mayor pasión por el Señor Jesús, pero pasó por alto que es tan vulnerable como cualquiera de nosotros es vulnerable. Por eso, inclusive, cuando Pablo aconseja a Timoteo frente a las pasiones juveniles, no le dice, usa la armadura de la fe contra las pasiones juveniles, no le dice, usa la palabra, el escudo, también para enfrentar las tentaciones, las tentaciones, las pasiones juveniles, le llama el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo ni siquiera dice, ve a la iglesia para enfrentar las tentaciones juveniles, dice, huye de las pasiones juveniles. Así que, ¿y por qué huir? Bueno, porque la armadura de Dios no sirve para enfrentar las pasiones juveniles, es para enfrentar otras cosas. Y como hizo José, huye de las pasiones juveniles. José pudo hacerlo, aunque José no leyó a Pablo, y muchos años después ya Pablo escribe entendiendo que el acto más sabio frente a las pasiones juveniles no es usar la armadura de Dios, sino lo que hizo José, huir. Así nomás. Pero entonces, cuando se cree este tipo de actitud, cuando se tiene este tipo de actitud de engreimiento, se cree que yo soy suficientemente fuerte, pues allí es donde el enemigo también tiene lugar. Eso es el primer punto, que ya lo vimos en el episodio anterior. Si quieres profundizarlo, puedes acceder al capítulo 1 de esta serie, La Caída, que está en nuestro canal. Hoy vamos a abordar una segunda característica que tuvo el apóstol Pedro, que está reflejada en Mateo 26, versos 40 al 41. Y dice así: vino luego a sus discípulos, ¿quién? El Señor Jesús, y los halló durmiendo. Ahora, notemos que Jesús había ido con sus discípulos, ¿sí? Y dejó a un grupo, avanzó con otros 3 un poco más cerca y luego se fue solo. Y ahí tenemos 3 grupos, un grupo de discípulos, 9, 8 discípulos, aquí tenemos los otros 3 y entre ellos está Pedro y ahí está Jesús a solas. Y Jesús está orando y está teniendo este tiempo de prueba, allí clamando al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y está clamando, y allí vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Los había invitado a orar con él, ¿sí? Pero los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, mira que se dirigió específicamente a Pedro, aunque habla respecto a todos. Y Jesús hace esta pregunta: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús sacó a flote este segundo aspecto que podemos observar en Pedro y en todos los discípulos, porque en verdad los halló durmiendo a todos. Pero habló a Pedro, sí, señalando a Pedro, pero dirigiéndose a todos, y les habla acerca de lo que hoy hemos titulado enfriamiento espiritual. Creo que es el segundo aspecto que podemos destacar en este proceso de la caída de Pedro. Estamos viendo, es interesante que cuando usamos la expresión caída, lo que en la física viene a nuestra cabeza es que algo que quedó sujeto a la ley de la gravedad fue atraído hacia el suelo, ¿sí? Así que baja, por supuesto.
Y de alguna manera esto también lo podemos ilustrar en el campo espiritual. Cuando uno está firme, cuando uno está fiel, cuando uno está bien disciplinado, podríamos decir que está en un nivel óptimo espiritualmente. Pero una caída implica un bajón. Y vamos a observar a través de esta serie como una especie de caída por etapas. Una primera caída, el engreimiento de Pedro. Yo no me voy a escandalizar aunque los demás se escandalicen de mí. ¡Pah! Primera caída, ¿sí? Ahí viene un segundo nivel de la caída que tiene que ver con el que estamos estudiando, un enfriamiento espiritual. ¡Pah! Ahí viene este segundo tropiezo, ese enfriamiento espiritual donde debiendo estar orando, velando, ¿sí?, pues la carne está fatigada. Ahora, la rutina de los discípulos y la de Jesús no era una rutina fácil, no era una rutina de bueno, nos levantamos tarde, desayunamos, hacemos unas cuantas cositas, almorzamos, luego hacemos una siesta, luego hacemos otras cuantas cositas y luego nos acostamos a dormir porque pues no hay tanto que hacer. No, esa no era la rutina de Pedro y de los discípulos y del Señor Jesús, no, era una rutina sumamente fuerte. Había ocasiones que se pasaba la noche en vela, había ocasiones donde había trabajo desde muy temprano. Bueno, aparte del tiempo de oración y todas las actividades, los viajes, los recorridos, las multitudes, las predicaciones, el navegar, episodios en alta mar sumamente fuertes, enfrentando el mar, momentos pescando, todo ese tipo de rigor, de mucho trabajo en la vida del apóstol Pedro y en la vida de los discípulos, pues obviamente implicaba una fatiga, un desgaste para la carne y una necesidad del sueño. Ahora, Jesús no está reprochando el descanso, no está condenando el dormir, está condenando el enfriamiento espiritual. Está reprochando un descuido en el área espiritual que tiene que ver con la oración en este caso. Y nos referimos hoy a las disciplinas espirituales. Así que cuando dice el pasaje, dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, ¿sí? No habéis podido estar acompañándome en oración por lo menos una hora, es lo que está diciendo Jesús. Y luego destaca Jesús una fórmula para proteger nuestra vida. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Para algunos esto puede significar, bueno, que la única forma de no entrar en tentación es a través de la oración, ¿sí? Para otros significa que el velar y el orar nos da los recursos para mantenernos firmes cuando aún estamos en tentación, cuando pasamos por momentos de tentación, y cualquiera que sea el enfoque, la oración, la disciplina espiritual de la oración nos provee de fortaleza, nos provee de condiciones óptimas para no entrar en tentación, para no caer en tentación. Y luego Jesús destaca otra característica, aparte de mencionar, la disciplina de la oración, el velar y el orar. Pero este velar tiene que ver con el estar sobrios, con el no dejarnos dominar por las pasiones. ¿Sí? Este velar es hacernos conscientes de lo que estamos haciendo, hacernos conscientes de las decisiones que estamos tomando, hacernos conscientes de los eventos por los que estamos atravesando, hacernos conscientes de nuestro estado espiritual, de nuestra comunión con Dios, del nivel espiritual en que estamos avanzando, si estamos subiendo o estamos descendiendo, hacernos conscientes de lo que nos rodea y que puede ser que nos puede afectar negativamente, que nos puede perjudicar. Así que en todo esto Jesús hace esta advertencia: velad, ¿sí? Sé pendiente, mantente sobrio y orad, mantente en comunión con Dios. El apóstol Pablo en un pasaje en Efesios dice orad sin cesar, es decir, que la comunión con el Padre sea continua, ¿sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego cuando refiere el espíritu a la verdad está dispuesto. Hay una dimensión en nosotros que quiere tener esa comunión con el Señor, pero la carne es débil. Ahora la carne no puede gobernar al espíritu. Hay una canción que escuchaba, una canción muy antigua que decía, la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Interesante eso.
Bueno, por un lado por la rima que trae la canción, pero esencialmente porque parece que la debilidad de la carne, su fatiga, su cansancio, sus apetitos, traen un peso, ¿sí? Causan un peso que impide que el espíritu pueda ser más fuerte y mantenerse estable. Entonces, allí Jesús está dando una clave para evitar la caída: velar y orar. Y nos advierte, sí, allí tú tienes que estar pendiente del espíritu a pesar de las debilidades de la carne. A veces yo ilustro esto, y quizás lo hice en algún programa anterior de alguna de las series que ya hemos transmitido, cuando un ave, ¿sí?, tiene 2 polluelos y va a traer alimentos para uno de los polluelos, y bueno, come, y va a traer alimento para el otro, pero no recuerda cuál de los 2 ya le dio, y los 2 siguen con ese apetito, dame, y le da al que ya le había dado. Y ella siente que ya le dio a los 2 que nos sigan pidiendo y se acuesta para el siguiente día hacer el mismo ejercicio, traerle alimento, y le da al que le había dado al día anterior y va por más para el otro, pero le da al que ya le había dado y luego se acuesta. Y así va al tercer día, trae alimento y le da al que ya le había dado, va por más para el otro, pero le da al que ya le había dado y vuelve y se acuesta. Al cabo de un rato, de unos días, pues obviamente el que no ha comido va a morir de inanición, murió de hambre, ¿sí? Y uso esto para ilustrar en este aspecto estas 2 dimensiones, la carne y el espíritu. A quien tú alimentes más, ese será más fuerte. Alimentas más la carne, pues será más fuerte. Alimentas más el espíritu, serás más fuerte. Si alimentas el espíritu con las disciplinas espirituales, como son la oración, el ayuno, el estudio bíblico, la alabanza, la adoración, el testimonio, el congregarse, el discipulado, toda esta sumatoria de disciplinas, por supuesto vas a ser mucho más fuerte frente a las pruebas. No vas a perder la fe porque algo valioso hayas perdido. No vas a caer en tentación fácilmente porque has nutrido el espíritu. Pero cuando alimentas más la carne, entonces descuidas las disciplinas espirituales y te das por alimentar la carne y los apetitos carnales en un ambiente licencioso, en un ambiente de práctica de cosas y un lenguaje en las relaciones interpersonales con personas no adecuadas. Bueno, entonces vas a ver que la carne va a ser más fuerte, y cuando venga la tentación, venga la prueba, pues vas a ver que no tienes fuerzas para enfrentarlo. Y empiezas a sufrir y empiezas a lamentar y la culpa te invade y los errores que cometes te hacen sentir tan mal y ves que tu carácter es débil y no se nota el carácter de Cristo en tu vida, y ahí empieza una serie de eventos alrededor de tu vida donde tú sientes, wow, estoy lejos, estoy mal espiritualmente, y esto se debe a esta falta de disciplinas espirituales. Déjame abordar para terminar un texto en Hebreos capítulo 10, los versos 25 o el verso 25 de Hebreos 10 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta es una de las disciplinas espirituales dentro de varias que hay, que tiene que ver con el congregarnos. Hay una palabra que se llama, aunque quiero referir, que es la palabra hoguera. La palabra hogar, que de por sí la palabra hogar viene de la palabra hoguera, ¿sí? Y hay una ilustración interesante, y es que cuando estamos en un escenario que es para nosotros como un hogar, que resulta ser familiar, y donde se dan cosas como estas, ¿sí?, como el reunirnos, congregarnos, ¿sí?, y exhortarnos unos a otros, pues entonces sentimos la fortaleza y el acompañamiento para mantenernos firmes. Y el escritor a los Hebreos destaca la necesidad de unirnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros como una de las disciplinas espirituales, exhortándonos unos a otros para cuidarnos en este ámbito. Y cuando yo sé que yo puedo ser consultado acerca de mi estado espiritual,
pues me pasa como los estudiantes, hoy tal vez voy a tener un examen, venga, estudiemos un poco para estar preparados si viene el examen, o la profesora hace un quiz, entonces prepara un poco, estudia un poco, y si le hacen el quiz, pues no lo cogió por sorpresa y tiene fresca los conocimientos y responde fácilmente. En el campo espiritual sucede algo semejante, especialmente en la disciplina del congregarnos, porque resulta que, bueno, yo tengo una relación con otros hermanos de la fe, con la familia de la fe, y de pronto alguien me pregunta, ¿cómo estás? O como suelo yo preguntar en algunas ocasiones, ¿cómo está tu corazón? ¿Sí? Es una pregunta bastante confrontadora muchas veces. Y en esta pregunta, ¿cómo está tu corazón? Algunos hacen esa evaluación. Uy, ¿cómo estoy? ¿Por qué el pastor me pregunta eso? ¿Le habrán dicho algo? Y a veces ha pasado así. ¿Y por qué me pregunta eso? Pues no, solo quiero saber cómo estás, ¿sí? Y entonces cuando sabe uno que alguien está preocupado, que a alguien le interesa el bienestar de uno y que alguien puede consultarme, oiga, no, yo quiero estar firme, yo no quiero pasar una vergüenza de tener que decirle, no, sabes que estoy en pecado, sabes que cometí esta falta, sabes que agredí a mi familia, sabes que estoy en adulterio, este tipo de cosas. Entonces, cuando estamos solidarizados los unos con los otros, en cuidarnos los unos a los otros, este principio se aplica y entonces eso también nos mantiene animados y fuertes espiritualmente. Cuando hay eventos como retiros, como encuentros, reencuentros, este tipo de actividades, donde salimos un par de días fuera de la ciudad con otros hermanos y practicamos disciplinas espirituales y hay toda una dinámica de enseñanzas, estudios bíblicos, algunas dinámicas con lecciones bien interesantes, pues uno regresa muy bien cargado, muy piloso. Y yo recuerdo en muchos de estos eventos que la última conferencia antes de regresar a casa viene esta declaración: bueno, se acabó el evento, vamos a casa, pero ¿cuánto nos va a durar todo lo que aprendimos durante estos 3 días de retiro, de campamento, de retiro espiritual? ¿Cuánto nos va a durar? Ahora nos hemos cargado, nos hemos esforzado, aquí estamos con la hoguera bien encendida, pero ahora no vamos a estar reunidos, cada uno se va para su casa, mañana cada uno para su trabajo, para sus distintas actividades, donde no vamos a estar acompañados los unos a los otros, animándonos a la fe, sino que por el contrario vamos a estar allí topándonos con personas que critican nuestra fe, que no les simpatizamos, o escenarios donde vamos a ser exigidos, vamos a estar bajo presión, vamos a estar tentados, vamos a pasar prueba, y allí es donde se necesita esa fortaleza, ese ánimo los unos a los otros, el llamarnos, el escribirnos, el decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Ven, hay algo que quieres que yo ore por ti, y así nos estamos apoyando espiritualmente los unos a los otros. Pero cuando pasa esto, sí, de ese apartarnos de las disciplinas espirituales y hacernos más estrechos, más relacionarnos, aunque lo veremos más adelante, acercarnos más a personas menos espirituales y estar más lejos de personas más espirituales, pues eso también va a afectar y nos va a poner en condiciones vulnerables para nuestra fe. Así que el segundo paso de la caída de Pedro fue su enfriamiento espiritual. Dejó que la carne fuera más fuerte sobre el espíritu y le impidió hacer sus disciplinas espirituales para velar y orar, para no caer, para no entrar en tentación. ¿Cuál es ese estado? ¿Cómo están tus disciplinas espirituales? No me lo respondas a mí, pero tú sabes delante de Dios que si no estamos firmes en las disciplinas espirituales, nos hacemos vulnerables para una caída. Que el Señor nos ayude en cuanto a esto respecta. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. No queremos caer, Señor, pero aquí estamos viendo este segundo paso en la vida de Pedro. Se durmió cuando debería estar orando, Señor, y pasó igual con los otros discípulos. Y tal vez también está pasando con nosotros, Señor. Hemos descuidado las disciplinas espirituales y por lo tanto nuestro carácter frente a la tentación se debilita, Señor. Perdónanos si hemos estado alimentando más la carne que el espíritu, como en la historia de aquel ave que alimenta solo uno de los polluelos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos abandonado la comunión unos con otros. Perdónanos si nos hemos olvidado de estar firmes, de mirar que no caigamos, Señor. Si hemos entrado en engreimientos, en prepotencias, en soberbia, Señor. ¿Cuánto dependemos de ti para no caer, Señor? Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a ver esa salida que tú has colocado en medio de cada prueba, en cada tentación para salir. Y sabemos que esa salida para esa tentación está más cerca de ti que de cualquier otro lado, Señor. Así que ayúdanos siempre a mirarte a ti cuando vienen este tipo de eventos alrededor de nuestra vida. Padre, quiero orar por mis amados hermanos que ahí en el chat han escrito sus peticiones, Señor. Pedirte en el nombre de Jesús que tú que las conoces, Señor, tú puedas responder a cada una de ellas según tu voluntad, Señor. A quien está enfermo, sánale, Señor. A quien tiene un familiar enfermo, en el nombre de Jesús, sé tú dando la respuesta a esta petición. A quien padece escasez, Señor, en el área financiera, en el área alimentaria, por favor, Padre, provee, te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque prometiste cuidar de nosotros, así como cuidas de las aves, sabiendo que somos más valiosos que ellas, Señor. Así que provee también para esto. Aquellas dificultades del orden familiar, esos roces, esos pleitos, esas contiendas que hay en algunos hogares, danos la sabiduría en el nombre de Jesús para que haya actuaciones sabias, respetuosas y hogares armoniosos. Te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias por la comunión unos con otros, por cada uno de los que está viendo esta transmisión, Señor. Bendícele, Señor. De una manera generosa te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados, un abrazo para todos. El Señor me les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio, aquí en su programa, En los brazos del Padre.